Hola compañeros y maestra, buenas tardes. En esta ocasión les venimos a explicar lo que es la resistividad de un material. Entonces vamos a ver el primer punto de lo que es la evidencia de trabajo. Como vemos aquí tenemos un ejemplo que dice que la barra de una figura está hecha de dos materiales. Ambos tienen una resistividad de 4 por 10 a la menos 3 milliohms por metro, una longitud de 30 centímetros, y el segundo material tiene una resistividad de 6 por 10 a la menos 3 ohms por metros y una longitud de 50 centímetros. En este caso vamos a aplicar la pregunta de cuál es la resistencia de los dos extremos. Entonces más adelante les voy a dibujar un pequeño barra de estos materiales para que puedan entenderlo mejor. Bueno, entonces llegamos a este punto donde dibujamos pequeña barra de materiales que nos dijo en el primer programa. Como podemos ver aquí en el pizarrón, tenemos una resistividad de 4 por 10 a la menos 3. Este es un material, va a ser el primer material y el segundo material. Como podemos ver, aquí está la barra que divide a los materiales. Entonces el segundo material tiene una resistividad de 6 por 10 a la menos 3 ohms por metros. Aquí tenemos una sección transversal, si la podemos ver está de este lado. Esta sección transversal va a medir 5 milímetros. Supongamos que esta barrita la vemos de manera, como está horizontal, la vemos de manera vertical pero frente a nosotros. Si nosotros la vemos así, esto sería más o menos algo así. Este cuadrito va a ser esto. Lo vamos a ver así. Como es un cuadrado, va a medir 5 milímetros. El área transversal de este serían 25 milímetros. Recuerden que el área de un cuadrado es lado por lado, es igual al área. Entonces lo que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer, vamos a sacar estos procedimientos con una fórmula. La fórmula nos dice que la resistencia es igual a la resistividad, la longitud sobre el área. Esa va a ser nuestra fórmula que vamos a tener. Aquí la podemos ver en el pizarrón. Lo único que nos va a quedar es sustituir estos elementos con estos que nos acaban de dar. Así es que la primera resistividad sería 4 por 10 a la menos 3 ohms por metros, y la segunda sería 6 por 10 a la menos 3 ohms por metros. Entonces vamos a sustituir estos elementos. Bueno, entonces como pudimos ver, al sustituir la fórmula con los dígitos o los números que nos habían proporcionado de este lado, queda de la siguiente manera. La resistencia 1 va a quedar por la resistividad, que es 4 por 10 a la menos 3 ohms por metros, por la longitud, que en este caso, como lo vemos en el pizarrón, vendría siendo esta. La longitud son 30 centímetros. Aquí lo ponemos en 30 por 10 a la menos 2 por metros, entre el área, que como lo vimos hace un momento, el área viene siendo este cuadrito, que vale 5 milímetros. Este es el área transversal. Como podemos ver, el área nos viene siendo esta, que son 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. De la misma manera, la resistencia 2 nos trae los elementos al sustituir con la fórmula, que es la resistividad, que es 6 por 10 a la menos 3 ohms por metros. Esta resistividad viene siendo del segundo material, que lo vemos de este lado.
aquí la longitud es diferente. Lo vamos a multiplicar por 50 centímetros, que viene siendo la longitud del material número 2. Entonces ponemos 50 por 10 a la menos 2 por metros, entre la misma área transversal que nos está dando. El área transversal, vamos a recordar que es esta. Entonces queda 5 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y todo esto, si lo ponemos en una calculadora, nos viene dando la cantidad de 48 ohms de la resistividad 1, de la resistencia 1. Y de la resistencia 2 nos viene dando 120 ohms. En este trabajo vamos a ver dos maneras. Primero sacar la resistencia de estos dos materiales, pero en un momento vamos a ver algo muy curioso que va a pasar. En este caso vamos a explicar un poco de la suma de resistencias. Entonces, en este caso ya tenemos nuestros resultados, que viene siendo 48 ohms y 120 ohms. Ok, como pudimos ver anteriormente, ya habíamos obtenido las resistencias del material 1 y del material 2. Entonces nos dio por resultado de 48 ohms y 120 ohms. Lo curioso que quiero darles a entender en este caso es que sabemos que el símbolo de una resistencia es este. Entonces, si lo vemos de esta forma, de esta manera, esta resistencia es de este material y esta resistencia es de este material. Lo curioso aquí, lo importante, es que como este material es de manera cuadrada, rectangular, las resistencias están unidas. Esta barrita es la unión. Como tal, nos damos cuenta que las resistencias están en serie. Esas resistencias que están en serie, podemos rápido, aparte del ejercicio que ya tenemos el resultado, podemos obtener la suma de la resistencia total de esto. Ahora, la resistencia total vendría siendo de este extremo a este extremo. Esa es nuestra resistencia total. Y recordemos la pregunta del ejercicio: ¿cuál era la resistencia de estos dos? Así es que lo primero que hicimos fue sacar su resistencia de cada uno de los materiales con los datos proporcionados, y después vamos a ver el ejemplo de cómo sacar el total de la resistencia. Entonces, como damos cuenta que esta es resistencia 1, la resistencia 1 nos equivale a 48 ohms y la resistencia 2 nos equivale a 120 ohms. La fórmula para sumar las resistencias en serie, que es que están juntas en serie, es resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Si esto lo sustituimos, resistencia total es igual a 48 ohms más 120 ohms. Esto nos da un total de 168 ohms. Estos 168 ohms es la resistencia total de la longitud. Entonces, nos damos cuenta, aquí vamos a ponerle 48, falló. Eso nos da un total de 168 ohms, que es la resistencia total de este material, o de estos dos materiales que se han sumado. Esto nos damos cuenta por las dos resistencias que están en serie. Una paso importante es que cuando nos pida la resistencia de un material, obligatoriamente tenemos que tener la longitud, que previamente la teníamos, que nos equivalía a 30 centímetros, y del material 2 nos equivalía a 50 centímetros. Aparte de la sección transversal, como lo vimos anteriormente, la sección transversal sería esta, si lo vemos cuadradito. En algunos casos podemos tener diferente tipo de material.
Vamos a borrar esta parte. Podemos tener un alambre de cobre y esto se va a poder dibujar de esta manera, en tipo de cilindro. Aquí la diferencia es que el área que nosotros tenemos aquí va a ser la medida del radio para sacar toda el área. La fórmula va a ser diferente, va a ser que el área es igual a pi por la medida del radio. Esa va a ser el área de toda nuestra circunferencia, nuestra área que es del cilindro. Pero en este caso nosotros vimos este ejemplo para poder sacar la resistencia de los dos materiales y aparte la suma de las dos resistencias. Pues espero que haya quedado claro este ejercicio y si tenemos dudas nos consultamos en nuestra página web, enviamos un correo y nosotros la resolveremos. Muchas gracias.